8 de la tarde, hora central europea, es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y empezamos con la mirada puesta en Irán e Israel. Ha concluido la reunión entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y los representantes europeos en Ginebra, es donde se han dado cita. Una reunión que ha durado 2 horas más de lo previsto y en la que han expresado su disposición a continuar con estas conversaciones, mientras desde Teherán han pedido a Estados Unidos que detenga la guerra para continuar con las negociaciones nucleares. Estefanía Muniz. La delegación europea ha estado compuesta por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, el alemán Johann Wadephul y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Los europeos han señalado que ambas partes expresan su disposición a continuar las conversaciones y añaden que pronto emitirán un comunicado sobre las mismas. Por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dice que Teherán está dispuesto a considerar la diplomacia una vez más. Mientras tanto, el portavoz presidencial iraní, Masjid Farahani, ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear podrían continuar fácilmente e incluso hacer conexiones sin renunciar al enriquecimiento nuclear si Washington insta a Israel a detener los ataques. Desde la ONU, el representante de Irán ha señalado que su país seguirá defendiéndose. El representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, señala que Teherán continuará ejerciendo su derecho a defenderse hasta que termine la agresión de Israel. En su intervención en la segunda reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Iravani insta a la ONU a tomar medidas, añadiendo que los ataques de Israel constituyen una amenaza para el principio de no proliferación global y representan graves violaciones del derecho internacional. Hoy Abbas Araghchi ha instado también al Consejo de Naciones Unidas a tomar medidas ante los ataques nucleares a la central nuclear de Natanz por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Dicen que deben estar preparados para una campaña prolongada contra Irán, describiendo la confrontación como la más compleja en la historia del país. Y la Organización Internacional de Energía Atómica ha alertado de daños en el complejo nuclear de Irán. El organismo internacional señala que hay algunos edificios clave, incluida la unidad de destilación en la planta de producción de agua pesada de Kondab en Irán, antes conocida como Arak, con diversos daños. En una actualización anterior ya informaban que el reactor de investigación de agua pesada en construcción había sido alcanzado. Por parte de Grossi, de Rafael Grossi, director de la Agencia de la Organización Internacional de Energía Atómica, dice que los ataques de Israel a las instalaciones nucleares plantean graves riesgos. Por cierto, que la Unión Europea ve indicios de que Israel viola derechos humanos, en este caso en su ofensiva en Gaza. En el marco del acuerdo de asociación que rige las relaciones entre ambos, según el informe elaborado por la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y entregado este viernes a los Estados miembros sobre la situación en Gaza, la evaluación del Servicio de Acción Exterior de los 27 es que Israel incumple la cláusula de derechos humanos en contradicción con las salvaguardas que contiene el acuerdo, que establece que las relaciones entre Israel y la Unión Europea se basarán en el respeto de derechos humanos y de los principios democráticos. Dicen que constituyen un elemento esencial del presente acuerdo. Mientras el terreno internacional sigue mirando al conflicto, hoy el presidente francés Emmanuel Macron ha declarado que junto a Alemania y Reino Unido presentarán una oferta de negociación a Irán durante las conversaciones que han tenido lugar hoy en Ginebra. Exigirá a Irán que permita el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a toda la infraestructura a medida que elimina el enriquecimiento de uranio, además de detener la financiación del terrorismo, adoptar un marco para la actividad de misiles balísticos y liberar algunos rehenes. Subraya la importancia de retomar negociaciones sustanciales y anima a Irán e Israel a detener los ataques contra la infraestructura energética y población civil. Je le dis depuis le premier jour. Personne ne doit négliger le risque. Hoy también se han reunido. El canciller Friedrich Merz ha discutido el conflicto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien promete fortalecer su poder disuasivo para parar el conflicto. Ambos afirman que la guerra está llevando a un punto de no retorno. Respecto a Israel e Irán, desde Rusia tachan el posible uso de bombas nucleares como catastrófico, tanto por parte de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, y María Zaharova, ministra de Asuntos Exteriores.
Y hoy el presidente Vladimir Putin ha dado unas cuantas pistas sobre sus reflexiones acerca de la guerra que mantiene con Ucrania. Niega buscar la rendición incondicional de Kiev y no está en contra de su independencia. Además, se ha mostrado preocupado por una posible tercera guerra mundial. A Vladimir Putin le preocupa que el mundo se encamine hacia una nueva guerra mundial. Señala que ya existen varios conflictos en curso y que el potencial está creciendo. Además, ha afirmado que nunca ha cuestionado el derecho de Ucrania a la independencia, a pesar de insistir en que rusos y ucranianos son un solo pueblo y en ese sentido toda Ucrania es nuestra. Insiste en que Ucrania debía tener en cuenta los fundamentos de su independencia en 1992, entre ellos su compromiso de permanecer como un Estado neutral en materia nuclear y no unirse a ningún bloque. Insta a Kiev a retomar los valores que le sirvieron de base para obtener su soberanía. Además, afirma que Ucrania debe conocer las realidades sobre el territorio y que no busca su rendición incondicional. Sobre los últimos acontecimientos respecto al conflicto nuclear, no tiene pruebas de que Kiev tenga intención de usar armas nucleares, pero si sucede, sería su último error. Durante el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin ha hecho balance de la economía rusa y de su capacidad de resiliencia frente a la guerra. Promete reducir la pobreza e impulsar la cooperación militar con sus aliados. En el discurso, Putin ha afirmado que la economía rusa ya no resiste solo por la energía, el petróleo y las materias primas, sino por la inversión en defensa, las infraestructuras y muchas otras cuestiones. Dice que abrazar el desarrollo tecnológico ya no es solo un deseo, sino una exigencia. También ha señalado que ante una posible recesión promete reducir las pobrezas y evitar el estancamiento, así como impulsar la cooperación militar y tecnológica con sus aliados, como es el caso de los BRICS. Entre tanto, el CEO de Tesla, Elon Musk, podría haber pedido asilo a Rusia, según el vicepresidente de la Duma estatal, Vladislav Danakov. El presidente del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha negado a proporcionar más detalles sobre la información que proporciona el vicepresidente de la Duma estatal durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Ha insinuado que el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una solicitud de asilo de Elon Musk, según apuntan varios medios rusos. Cabe destacar que el padre de Musk, Errol Musk, asistió al Foro Futuro 2050 en Moscú a principios de este mes. Trump elogia el fallo judicial sobre la Guardia Nacional como una gran victoria. Ha celebrado como una gran victoria la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito que le permite mantener el control sobre las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Los Ángeles. Afirma que esta resolución representa una gran decisión para el país y que su administración continuará protegiendo a los estadounidenses que cumplen la ley. Además, sostiene que el fallo del tribunal reafirma lo que considera un poder fundamental del presidente, la capacidad de convocar a la Guardia Nacional cuando sea necesario para garantizar el orden. El caso se da en el contexto de creciente debate sobre el uso de la Guardia Nacional en situaciones internas, particularmente en momentos de tensión. Con esta decisión, Trump refuerza su postura de que el presidente debe conservar la autoridad plena para actuar con rapidez ante las amenazas al orden público. Y por otro lado, la Corte Suprema rechaza la solicitud de vía rápida en el caso arancelario de Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la solicitud para acelerar el desafío legal a los aranceles de importación del presidente Trump. La petición fue presentada por dos empresas que buscaban eludir el proceso de apelaciones y que el caso fuera escuchado por el Tribunal Superior. Las empresas argumentan que la amplia política arancelaria de Trump viola los límites constitucionales y han solicitado al tribunal su intervención directa. En clave de política monetaria ha hablado el gobernador de la Fed, Christopher Waller, por cierto, una de las voces que suena como posible candidato de sustituir a Jerome Powell. Ha señalado que el Banco Central podría recortar los tipos en la próxima reunión de julio. En una entrevista con el medio CNBC, Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, señala que están en condiciones de hacerlo incluso en julio, en su opinión, y cree que la Fed no debería esperar a que el mercado laboral se desplome para recortar los tipos. Además, hoy se ha publicado en el informe semestral, la Junta de la Fed señala que la inflación se mantiene ligeramente elevada y que el mercado laboral se encuentra en una situación sólida con una baja tasa de desempleo.